Y se respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén, ¿verdad? Fíjense la respuesta de Jesús: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Sí? Jesús aquí le estaba diciendo en pocas palabras que él era el dador de esa agua, que él era el don que Dios había mandado a este mundo. Ya le empezaba a descubrir que él era ¿qué? El Mesías que vendría. Y posteriormente, ¿verdad? Jesús le habla claramente que él era ese Mesías. ¿Sí? Pero aquí le dice: si conocieras, y vamos a desmembrar todo eso, si conocieras cuál es el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El Antiguo Testamento, fíjense, escrito en un periodo de 1000 años, contiene cerca de 300 referencias al Mesías que vendría. ¿Sí? Por lo tanto, la mujer samaritana conocía algo sobre ese Mesías, ¿verdad?, que vendría. Todas estas profecías, todas estas indicaciones, todas las más de 300 que hay, se cumplieron absolutamente todas en Jesucristo. ¿Sí? Por eso podemos ver, ¿verdad?, la inspiración de las Escrituras, podemos ver en Dios todo, ¿verdad? Porque bien pudo haber sido que no se cumpliera una o dos o tres, pero dicen todas las referencias escritas sobre el Mesías se han cumplido en Cristo Jesús, ¿verdad? Hay un libro que les voy a recomendar mucho que se llama Josh McDowell, es el escritor Josh McDowell, y se llama Nueva Evidencia que demanda un veredicto. ¿Sí? Nueva Evidencia que demanda un veredicto. Ahí es donde viene explicado, todas las referencias hacia Jesucristo de manera científica y todo ese detalle. Es un libro por aquí así grueso y por aquí así alto. Sí, está ese Josh McDowell y se llama Nueva Evidencia que demandan un veredicto. La otra Biblia está atrás del que tiene la letra más grande. Nueva Evidencia. Sí. ¿Verdad? Entonces nosotros podemos ver: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva, ¿verdad? Y nosotros podemos ver cómo posteriormente Jesús, ¿verdad?, le descubre que él era el Mesías. Fíjense, lo sorprendente de aquí y algo que tenemos que ver en toda esta historia, ¿verdad?, es que Jesús va a tomar, aunque no lo relata la historia, ¿no?, cuando la mujer le deja el cántaro, ahí es para que tome Jesús, y ella por lo mientras se va a hablarle a los del pueblo, ¿sí? Es que tomar dentro del cántaro así, como lo iba a hacer Jesús, porque no tenía un balde, no tenía algo con que tomarlo. Y de los samaritanos, para los judíos eso era inmundo. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaba con Jesús? ¿Por qué Jesús sí podía tomar de esa agua? Porque Jesús, porque era el Hijo de Dios, porque era el Mesías, ¿no? Porque él no tenía por qué compararse con todos los demás. Bueno, o porque era agua que él de hecho estaba dando, ¿no? Así es. Más bien, y va más enfocado acá lo que dijo la hermana Jenny, es más con referencia más a su mesianazgo, todavía más arriba a su divinidad. Al ser él Dios mismo, Dios no se contamina por tocar cosas. Por eso nosotros podemos ver en la ley de Levíticos y de Deuteronomio, ¿qué pasaba si un hombre tocaba a un leproso? Se le pegaba la lepra. Bueno, no siempre. ¿Moría? No se siempre. Contaminaba. Lo declaraban inmundo, entonces tenía que estar fuera un día y de ahí hacer un rito de purificación. Era lo que demandaba la ley. ¿Sí? Todo aquel que tocara un leproso pasaba eso y tenía que esperarse un tiempo hasta ver si no había adquirido la lepra. Ahora, si tocaban un cadáver, un muerto, también la gente que tocara el cadáver pasaba a ser inmundo hasta la noche y tenía de ahí que hacer el rito de la purificación, ¿verdad? Purificarse. Pero Jesús
tocó leprosos y nunca hizo rito de purificación. Jesús tocó muertos para revivirlos y nunca hizo el rito de la purificación. La mujer de flujo de sangre, que esa era otra cosa, ¿verdad? También, que declaraba inmundo al hombre si tocaba esa parte. Cuando la mujer tocó a Jesús, en ese acto Jesús hubiera tenido mediante la ley ir al rito de purificación y no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él es Dios mismo. La santidad de Dios no se contamina al tocar al pecador, ¿verdad? Y lo vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? No podía contaminarse, no importa lo que tocara Jesús. Jesús santificaba, ¿verdad? Lo que tocaba. Igual también cómo se iba a contaminar, ¿no? Si Él era Dios, era el Mesías, ¿no? A la hora de tomar, pues no se iba a tocar el cántaro, empinárselo y... ¿Sí? Al ser la divinidad, por eso decimos, en su divinidad, en su santidad, la santidad de Dios no se contamina al tocar a un pecador, ¿verdad? No se puede contaminar, ¿sí? Por ejemplo, Dios, como ya lo vimos, ¿verdad? Dios nos tiene que tocar, Dios tiene que obrar en nosotros y su Espíritu Santo obrar en nosotros para ser salvos. Y sin embargo, Dios no se contamina por eso. Por su divinidad. Por su santidad. Por su santidad. ¿Sí? Porque Él es santo. No, nada puede dañar a Dios. Nada. Por eso el pecado no puede entrar en Dios. No puede entrar. Aunque el pecado quisiera entrar en Dios y destruir a Dios, no puede, a causa de la santidad tan gloriosa, majestuosa, infinita de Dios, ¿verdad? Como dice el profeta Isaías, ¿cómo éramos nosotros antes? Desde la punta de la cabeza hasta la punta de nuestros pies, ¿qué éramos? Pecadores. No, pero ¿qué hace referencia? Sí, pecadores, pero ¿qué hace referencia? Hinchazón y podrida llaga, dice el profeta Isaías. Desde la punta de nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies. Y sin embargo, Dios nos toca, ¿verdad? Y nosotros podemos ver cómo Cristo tocaba a la gente y no se contaminaba, ¿verdad? Por ahí, mientras estaba poniendo esto, ¿verdad? Hay una doctrina falsa por ahí que dice que a un cristiano le pueden transferir demonios de un incrédulo. Ya sea que imponga las manos con ligereza o que en el caso de cuando en un matrimonio se convierte uno y el otro no, ¿verdad? Pues dicen, no, pues si el otro es un tremendo, le va a pasar los demonios al cristiano. Eso es totalmente erróneo. No puede ser, y lo vamos a ver por qué. ¿Sí? Es una doctrina totalmente falsa, ¿sí? Al punto que han llegado a prohibir a veces la relación sexual dentro del matrimonio entre parejas que no son que uno es cristiano y el otro no. Entonces casi el otro quiere obligar al otro que se convierta, ¿no? Y no voy a tener hasta que te conviertas. Entonces, esa parte, ¿por qué? Porque temen eso. Yo estuve un día en una iglesia donde pasó precisamente eso, ¿no? Que decían, y los hermanos empezaron a agitarse así, a ponerse bien temerosos, porque decían, oiga, entonces si alguien ora por mí y él estaba en adulterio, me va a pasar el espíritu de adulterio. Y si alguien ora por mí, me impone la mano y está con cuestiones de satanismo, algo me va a pasar, los demonios, y estaban así todos temerosos, y les digo, espérense, o sea, la escritura, tenemos que ver qué dice la escritura, y la escritura dice que no. ¿Por qué hay este tipo de doctrina? Por el desconocimiento total de la misma escritura. Por ejemplo, vemos a Cristo, como ahorita les dije, tocando lo inmundo y no contaminarse, ¿sí? Porque a Jesús no le afecta el pecado. El pecado no puede penetrar su divinidad, no puede penetrar su santidad, ¿sí? Entonces por eso Jesús podía tocar al leproso, podía tocar al inmundo, podía tocar todo. La mujer de flujo de sangre lo pudo tocar y él no ser contaminado. Ahora, la gran pregunta, cuando nosotros, o más bien cuando Dios nos salva a través de Cristo, ¿quién pasa a habitar en nosotros? El Espíritu Santo y la divinidad de Dios. Así es. Habita por nosotros Cristo por la fe a través del Espíritu Santo. Entonces, tanto Cristo está habitando dentro de nosotros, como dice la palabra de Dios, que también nosotros, ¿qué somos? El cuerpo de Cristo.
Y si somos el cuerpo de Cristo, no nos podemos contaminar. No podemos contaminarnos. Así de sencillo. Al contrario, tiene que salir lo inmundo dentro de lo que hay de nosotros. Exactamente. Tiene que ir habiendo un cambio, ¿verdad? Dentro de nosotros, un cambio en nuestras vidas, tienen que irse creciendo, ¿verdad? Así es. Entonces, si somos al igual, ¿verdad? Si somos el cuerpo de Cristo, entonces somos parte de Cristo, por lo tanto no nos podemos contaminar, no nos podemos volver inmundos. Al contrario, cada vez que Cristo ponía la mano sobre alguien inmundo, ¿qué pasaba? Se le quitaba todo. Salía lo inmundo, ¿no? Le limpiaba la lepra, se le quitó el flujo de sangre, se resucitaba el muerto, ya no era un cadáver, ahora era una persona viva, ¿sí? Y esto es precisamente lo que sucede, o sea, esa es la parte, cuando nosotros podemos bendecir a otros. Es exactamente lo que Pablo enseñó, o sea, al estar Cristo habitando en nosotros y nosotros ser parte del cuerpo de Cristo, nosotros no nos contaminamos por las acciones externas y ni internas. Y es lo que Pablo enseñó a la iglesia de Corintios. 1 Corintios 7:14, por favor. ¿Okay? Corintios 7, 1 Corintios capítulo 7, versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Lo vieron? El marido incrédulo es ¿qué? Santificado en la mujer. ¿Esto qué quiere decir? Que no le va a pasar los demonios. Ojo, no quiere decir que se salva el marido, ojo. Claro. Sino que ese instrumento ya no me va a afectar a mí. ¿Sí? Así de sencillo. O sea, no, es como les digo, si el Espíritu de Dios está morando en nosotros, que es Dios mismo habitando en nosotros, entonces ¿cómo puede un simple demonio entrar y decirle al Espíritu Santo, quítate, que entré yo? Imposible. Es más poderoso el Espíritu Santo que el demonio. Súper más poderoso. Es el Todopoderoso, es Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Imposible. Es más, ni siquiera el espíritu inmundo puede acercarse a la presencia del Espíritu Santo. Porque es Dios mismo. ¿Verdad? Es Dios mismo. Entonces imagínense ahí al demonio diciéndole, quítate, voy a entrar yo ahora, ahí donde estás tú. O vamos a habitar juntamente, ¿no? Hazte un ladito y vamos a habitar ahí juntos. No se puede. No puede. La luz no puede habitar con las tinieblas. Entonces es lo que Pablo nos está enseñando. Y muchas iglesias enseñan esta doctrina, donde aguas porque te puedes contaminar, y aguas con que oren así por ti cualquiera, porque puede venir un demonio y metérsete, y al rato tú vas a ser un fornicario, un adúltero, un mentiroso. Esas son mentiras. Hemos asignado a los pecados de la carne un demonio. Y que yo recuerde, no encuentro en la Biblia donde me hable de espíritu de adulterio o espíritu de fornicación, ¿verdad? Realmente Pablo describe en Gálatas los frutos de la carne, no los frutos del demonio. Entonces el problema ¿dónde está? En nosotros, en nuestra carne. Ahí está, más los frutos de la carne son homicidios, pleitos, celos, iras, contiendas, orgías, fornicaciones, adulterios. No le asigna demonios, es la carne. Como decía alguien, si Satanás fuera atado, todavía tienes un problema bien grande, tu carne. Decía un pastor por ahí hace poco, ¿no? Si Dios permitiera que pudieras patear
así, ¿no? Se oye medio, pero bueno. Que pudieras patearle el trasero al que causa tus mayores problemas. Yo creo que estarías 3 meses sin poder sentarte, ¿verdad? Porque tú eres el causante de tus mayores problemas. Ni siquiera el enemigo. Tú eres la realidad, tu carne, tu vida. Por eso la amonestación de Pablo, ¿verdad? De rendir nuestra vida a Cristo Jesús. De presentar diariamente nuestros cuerpos a Cristo Jesús. De presentar diariamente nuestros miembros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y ahí viene la parte importante, que es nuestro culto racional. Es algo que yo acá debo de entenderlo y debo de comprenderlo, que debo de darle eso a Dios. Debo de entender que no puedo con mi propia carne, entonces debo de venir diariamente a presentarme a Dios en oración y en meditación de su palabra para que esta carne se sujete al Espíritu. Por eso Pablo dice también, hablando del fruto de la carne y del fruto del Espíritu, dice, y estos pelean entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El Espíritu está batallando con nosotros. ¿Cómo voy a hacer una vida de mayor obediencia, de mayor entrega, de mayor vida en santidad? Es a través de un negarme a mí mismo. ¿Y cómo me voy a negar a mí mismo? A través de la oración, de humillarme en la oración, ¿verdad? Y de la meditación de la palabra de Dios. Y ahí Dios me va a alimentar mi alma a través de la meditación de la palabra de Dios, y esa alimentación va a poder subir a Dios a través de la oración y de la comunicación espiritual mediante la oración. ¿Para qué? Para que yo vaya creciendo espiritualmente y vaya fortaleciéndome espiritualmente y me vaya desarrollando espiritualmente. Pero si yo no estoy en esa parte, entonces sí, ¿verdad? Me voy a quedar enanito espiritual. Hay muchos enanitos espirituales. Como el escritor de Hebreos amonesta a varios judíos, ¿no? Y les dice, debiendo ya ser maestros, tenéis necesidad de que todavía os dé lechita. Es decir, ¿cuántos años ya llevan oyendo el Evangelio? ¿Cuántos años ya llevan creyendo en Cristo y todavía necesitan lechita? No pueden comer el alimento sólido porque los mato. Así como un bebé no le podemos dar, ¿verdad? Le tenemos que dar sus Gerber, no puedes agarrarle y decirle, mira, come mole con, ¿verdad? Con una pierna, porque métele un mole con la pierna y hasta ahí llegó el bebé. Entonces, esa pasa. ¿Cómo hemos avanzado nosotros? Y esa pregunta tenemos que hacérnosla. ¿Cómo hemos avanzado nosotros en nuestro crecimiento y en nuestra vida espiritual? Estamos meditando la palabra de Dios, pero meditándola para que Dios me hable. Porque a veces cometemos el gran error de meditar la palabra de Dios para que Dios le hable al de la derecha o al de la izquierda o al vecino o al primo o al tío. Yo no debo de leer con esa finalidad la palabra de Dios. Yo no debo de leer con la finalidad para saber cómo Dios le va a hablar a otras personas. Yo tengo que leer la palabra de Dios y meditarla para que me hable a mí. Y al meditarla y al hablar y al estarla estudiando y viendo y analizando qué Dios me quiere decir en este versículo. Vamos hacia la palabra de Dios. ¿Qué me quieres decir en este versículo, Señor? ¿Qué quieres hablarme a mí? ¿Qué quieres decirme en esto? Y meditar en la palabra de Dios. Yo les pongo a varios hermanos un ejemplo, ¿no? Y les digo, pueden agarrar, por ejemplo, Juan 1:1. En el principio era el verbo. ¿Qué significa en el principio? ¿Qué quiere decir en el principio? Me pongo a meditar en eso. Y cuando estamos meditando nos va a venir Génesis y nos van a venir otros pasajes, ¿verdad? Y vamos a empezar o sea, antes de cualquier cosa era tiempo pasado. O sea, antes de que existiera el principio. El verbo, ¿qué es el verbo? Y empezamos así a meditar. Pues el verbo era Dios, ¿no? Así es. Pero esa es la forma de meditar en la palabra. No es, o el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastorará, confortará mi alma, me guiará por senda. ¿Eso qué es? Eso es un cassette que está hablando. ¿El 129? Ese es un cassette que está hablando. Ese es un cassette.
De nada me sirve aprenderme los textos si no los analizo. Puedo aprenderme la Biblia de memoria, pero si no me la analizo y no me la aplico a mi vida, de nada me sirve. De nada me sirve. Van a venir los tiempos difíciles y no, de nada me va a servir un texto. Pero si yo empiezo a desmembrarlo, ¿verdad? Y empiezo a decir, Jehová es mi pastor. ¿Qué quiere decir que es mi pastor? ¿Qué es un pastor? ¿Qué hace un pastor? ¿Predica? No. ¿Un pastor qué? Un pastor es un rebaño de ovejas. Sí, un rebaño de ovejas. La cuida. No, es un rebaño de ovejas. Estamos hablando del Antiguo Testamento, entonces está haciendo referencia a un rebaño de ovejas. Y un rebaño, el que las guía, el que las dirige, así el que las cuida, las protege. Exacto. Del lobo, del oso, del león, ¿verdad? Y de ellas mismas. Yo digo, Señor, ¿por qué escogiste las ovejas? Para hablarnos. Son las más... Es uno de los animales, si no es que el animal más menso sobre la tierra. ¿Serio? Sí. ¿No es el burro? No, el burro es muy inteligente. Es más inteligente que tú, que yo y que todo mundo. Sí, el burro es inteligente. Pero, ¿Cómo hace el burro cuando está? A ver, ¿cómo hace el burro? ¿Qué? Es que es políglota el burro. Te habla 2 idiomas o 3 o 4. Entonces, nosotros podemos ver, ¿verdad? Que las ovejas, entonces, Jehová es mi pastor. O sea, Él me está cuidando. Él me está llevando. Él está a mi cuidado. Nada me faltará, por eso mismo nada me va a faltar. Él está cuidando mi vida. Él está preocupado ¿por qué? Por mi vida espiritual, porque yo me alimente en pastos verdes, porque yo sea con aguas ricas, sabrosas, suculentas. El Señor, Él es el que me está llevando. Él es el que me está dando. Así es. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor. Ir meditando cada palabra y cada parte y me voy a ir nutriendo de la palabra de Dios. Pero yo no puedo llegar a la palabra de Dios nada más, ¿verdad? Y, como les digo, como un merolico, ¿no? Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares de cada pasto me hará descansar, junto a vos de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque no vaya sombra de muerte, no tomaré mal alguno, porque tú estarás... Y y me lo leo. Y luego el Salmo 121, y luego el 129, ya me sé 1000 textos. ¿Y de qué yo te lo sirve? el 129. ¿Y de qué sirve? ¿Y de qué sirve? Yo le digo, si es bueno memorizar los textos, es muy bueno y debemos hacerlo. Pero ¿de qué sirve si no los analizas? ¿De qué sirve si no los meditas? Y eso nos va a librar de muchos detalles, ¿verdad? Y siguiendo con nuestra fíjense, Jesús le habla a la mujer samaritana, ¿verdad? Del agua de vida. Al igual que Nicodemo, la mujer samaritana tomó las palabras de Jesús literalmente. Aunque Jesús estaba esperando que las entendiera espiritualmente. Jesús le estaba hablando espiritualmente. La mujer lo tomó literalmente. Estaba igual que Nicodemo, ¿verdad? Que tomó literalmente el nacer de nuevo. ¿Cómo va a entrar por segunda vez en el vientre de mi madre? ¿Verdad? Literal, Jesús estaba hablando de algo espiritual. Cuando Jesús les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar, estaba hablando de algo espiritual. Y ellos lo aplicaron literal. ¿Cómo, Señor, sin tantos años? ¿No? ¿Cómo tú lo vas a levantar en 3 días y te tardaron como 40, 50 años en construirlo? Entonces, y tú solo, o sea, Señor, esto se requirió de él, de su cuerpo. De su cuerpo, exacto. Pero eso pasa, y no solo pasa en la mujer samaritana, pasa en muchos de nosotros cuando Jesús nos está diciendo algo espiritualmente y nosotros queremos aplicarlo materialmente. ¿Verdad? Efesios capítulo 1, versículo 3. 1. Sí, 1:3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí está, que nos bendijo, ¡ah, Dios ya me bendijo!
Espérate, ¿qué dice? Nos bendijo con toda bendición material, espiritual. ¿Y cuáles son esas bendiciones espirituales? Si nosotros seguimos leyendo Efesios, vamos a encontrar las bendiciones espirituales con las cuales Dios nos bendijo. Y es la elección, ¿verdad? Que Dios desde antes de la fundación del mundo nos eligió. Esa es una de las bendiciones espirituales, ¿verdad? La predestinación. Elegidos según el puro afecto de su voluntad. Si nosotros seguimos leyendo el contexto, ahí están las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. La oración con la que finaliza Pablo, ¿verdad? Para que podamos entender la herencia que se nos ha dado, ¿verdad? La herencia que vamos... ¿Qué es lo que Dios nos tiene para nosotros? Para que dejemos de pensar en cosas materiales y empecemos a pensar en cosas espirituales y eternas. Pablo oró a la iglesia de Éfeso y dice que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que tengáis cuál es la esperanza a la cual Dios os ha llamado. Esa es la parte. Al igual que la mujer, nosotros nos comportamos muchas veces como la mujer samaritana, como Nicodemo y como los discípulos que vamos a ver más adelante. Igualitos. Jesús habla algo y queremos aplicarlo materialmente. La mujer samaritana dice, anda, Señor, dame de esa agua, ya no voy a venir hasta acá a sacarla, ¿verdad? Ya no voy a tener que caminar 2 kilómetros, ya no voy a tener que aguantar la mirada de todos, ya no voy a tener que venir a las 6 de la tarde, a las 12 del día, perdón, a las 12 del día, ¿verdad? Sacarla en pleno sol, dame esa agua y ya la hice. No estaba entendiendo que Jesús le estaba hablando del agua espiritual que necesitaba para saciar su sed interna, ¿verdad? El agua que Jesús le dice, el agua viva, ¿verdad? En la lengua corriente de los judíos, agua viva quería decir agua corriente. O sea, el agua de manantial en oposición al agua estancada de una cisterna o estanque. Aquel pozo no era un manantial, sino un depósito al que llegaba el agua que se filtraba por el subsuelo. Para los judíos corriente, el agua corriente viva siempre era mejor. Así que la mujer decía, tú me ofreces agua pura de manantial, ¿de dónde la vas a sacar? Si aquí hay agua corriente, ¿no? Sí, si aquí hay agua... ¿Y tú cómo me la vas a dar? ¿Cómo me vas a dar esa agua viva? ¿Cómo me vas a dar esa agua de manantial? ¿De dónde la vas a sacar? Ella no entendió que él era el Mesías. Así es, todavía no lo estaba entendiendo. ¿Sí? Ahora, ojo, Jesucristo no le estaba diciendo algo, porque también podemos argumentar eso. Jesucristo no le estaba diciendo algo que no supiera la mujer samaritana. Asimismo, cuando hablaba con Nicodemo, no le estaba diciendo algo que no supiera Nicodemo, porque acordémonos que a Nicodemo le dice, Nicodemo, siendo maestro, ¿no sabes esto? ¿Por qué le dijo eso Jesús? Porque eso estaba en el Antiguo Testamento. ¿Sí? El nuevo nacimiento, cuando Dios habla que les iba a hacer nacer de nuevo, que iba a cambiar su corazón de piedra, ¿verdad? En un corazón de carne, y les daré un espíritu recto y un corazón nuevo. O sea, estaba hablando de un nuevo nacimiento. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, tú eres maestro, ¿verdad? Y no sabes esto. Así como a la mujer samaritana, aquí le estaba diciendo el agua de vida. O sea, no le estaba hablando de algo que desconociera a ella, que podríamos decir no supiera que existía. Como si yo llegara un día, oye hermano, hay un aparato así que le puedo dar que puede contactar con extraterrestres. Uy, ¿qué es eso? Si nunca hubiéramos oído eso, imagínense, ¿qué comunicación íbamos a tener? Ninguna. Pero si yo le hablo, oye hermano, salió un celular que no le cobra ni una llamada. Hay una nueva línea, ¿verdad? Que no le cobra ni una nueva llamada, no le cobra renta, no le cobra nada. Ah, pues ya lo asimila usted, ¿verdad? Lo mismo Jesús le estaba hablando de cosas que ella sabía, pero no las había asimilado. Porque recordemos que era samaritana y los samaritanos sabían parte del Antiguo Testamento. Acordémonos que nada más aceptaban el Pentateuco, los 5 primeros libros. Pero ellos sabían. Esto venía desde el profeta Isaías, que ellos también tenían algo de referencia con el profeta Isaías. Vamos a ver Isaías 12:3, por favor. Isaías capítulo 12, versículo 3. Isaías 12. 12:3. 12:3.
Pero es con pura agua, Manuel. Gracias. Thank you. ¿Pura agua o cómo? Sí, de pura agua. ¿Pura agua? Sí, sí. Para echarle el cafecito, ¿no? Gracias, gracias. ¿Eh? No, lo que con leche. Dice, sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. Ahí está. El profeta Isaías estaba hablando de eso. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Isaías ahí mismo en Isaías 44:3, Isaías capítulo 44, versículo 3. Porque derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Bueno. Isaías 55:1. ¿45? 55. 55:1. Sí. Dice, y a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid comprar y comer, venid comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Ahí está. Entonces ya vieron cómo en el Antiguo Testamento hablaba de eso. Ahora, la respuesta para la sed del pueblo de Israel en su peregrinar en el desierto estaba en la roca, símbolo de Cristo. Números, y ahí sí eso sí lo tenían los samaritanos. Números capítulo 20, versículos 7 al 12. Número 7. ¿7? ¿Del 5? Números capítulo 20, versículos 7 al 12. ¿7 al 20? Ajá. No, 20 es 20, del 7 al 12. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad en la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y la sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, pues hemos de hacer salir aguas de estas peñas. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que te he dado. Sí, entonces como Dios le habla, le vas a hablar a la peña, le vas a decir que dé agua, ¿verdad? Y esa peña, ¿verdad?, que dio agua, vamos a irlo asimilando. En el Antiguo Testamento se ve a Dios como la roca, ¿sí? Apunten ahí junto a esto que vimos de Números, pongan Salmos 73, 26. Salmos 73, versículo 26. 73. 26. Salmos 73, 26. 7:3. 2:6. 2:6. Cuidadito. La cuchara, hijo. 7:3, 2:6. 7:3, 26. Creo que es. No. No sé qué está. ¿Qué pasó? No, ya ahorita no tengo. Es que pensé que había traído la cuchara hace rato. No, eso es lo que le estoy diciendo.
Con 7, todo 3. yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. ¿Qué es? No, perdón. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Verdad? Mas la roca y salvación es Dios para siempre. Salmo 95:1. Gracias. Thank you. Salmo 95:1. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Amén, ¿verdad? Entonces, ¿quién es la roca? Jesucristo. La roca Jesús. Jesús, ¿verdad? Pero ahí en ese salmo, ¿quién es la roca? Jehová. Jehová, ¿verdad? Ok. Salmo 114:7. Salmo 114:7 y 8. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanques de agua y en fuentes de agua la roca. ¿Verdad? 114, ¿qué? 7 y 8. Perdón. Con razón se me hizo mucho. Sí. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, ¿no? A la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque. ¿Pero qué de peña? agua. Cuando Moisés le golpeó la peña, que le había tenido que haber hablado, pero la golpeó. Ya. Entonces esa la cambió en fuentes de agua, ¿verdad? Entonces estamos viendo cómo en el Antiguo estaba hablado todo esto. Jesús está hablando acerca de esa misma agua, Es agua ¿verdad? viva. Es agua viva, ¿sí? El apóstol Pablo, y aquí vamos a ver, marca claramente el tipo y el antitipo de la roca. ¿Qué es el antitipo? Lo que está en el Antiguo Testamento, ¿no? Y el tipo es el cumplimiento de eso. Entonces la roca del Antiguo Testamento que estaba en el desierto simbolizaba a Cristo. Vamos a 1 Corintios 10:4, por favor. 1 Corintios capítulo 10 versículo 4. Uh-huh. 1 Corintios capítulo 10 versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Fíjense, ¿va? Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Estaba hablando de la cuestión de porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. ¿Y es qué? 10:4. Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad? Que era algo que Jesús no le estaba hablando de algo desconocido a la mujer samaritana. Le estaba hablando de algo real, visto en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, Jesús no va a llegar a nosotros con algo que no sepamos. Va a llegar algo que no sepamos. Y ahí es donde radica la importancia de estar meditando en la palabra. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo venga y nos enseñe a través de lo que estamos meditando. ¿Sí? La obra del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad y a glorificar a Cristo. Pero el Espíritu Santo no va a traer nada espontáneo. Tenemos nosotros que meditar en la palabra, y el Espíritu Santo va a utilizar esa palabra que nosotros estemos meditando para hablarnos. Por eso decía un hermano, ¿quieres que Dios te hable mucho, mucho, mucho? Pues lee la Biblia mucho, mucho, mucho. Medita la Biblia mucho, 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 y Dios te va a hablar mucho, mucho, mucho. Y esa es una realidad. Es que a mí Dios no me habla, hermano. ¿Cuánto estás estudiando la Biblia? ¿Estás meditando la palabra de Dios? No, pero yo quiero que me hable con voz audible. Difícil. Porque por eso nos dejó esa revelación. Para eso nos dejó esa revelación. Por eso Pablo dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Es viva, no es palabra muerta. Eso no es un libro, ¿verdad? Es palabra viva para todos los tiempos. Es actual para todos los tiempos. No es algo que habló de ayer, es algo que nos habla hoy y nos seguirá hablando cada día si nosotros meditamos
de esa roca que tenemos ahí, que nos habla de Cristo. Entonces el Espíritu Santo, ¿verdad? A la hora que nosotros estemos meditando esta palabra, el Espíritu Santo traerá a nosotros palabra de Dios viva para nosotros. Viva, ¿sí? Asimismo, ¿verdad? Jesucristo en los evangelios hizo esta invitación a beber de estas aguas. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. 7. 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta. 7:37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice en la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto digo del Espíritu que habían de recibir que creyesen en Él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido un glorificado. Un glorificado, ¿no? Les hago una pregunta. A ver. Voy a hacerles una pregunta como si yo fuera un gnóstico o algo así. ¿Por qué dice ahí la palabra? Tiene un error la palabra, hermanos que están aquí. Dice que aún no había venido el Espíritu Santo. Pero ¿cómo es posible que aún no hubiera venido si en el Antiguo Testamento hay varias referencias de que el Espíritu Santo venía? Entonces, ¿está mintiendo ahí la palabra? Porque dice aún, porque dice Jesús no había sido aún glorificado y él ya estaba glorificado. No, todavía no. No, él fue glorificado en su resurrección. Sí, en su... perdón, que sí. Y después cuando subió, ¿no? Sí. Cuando subió al cielo. Sí, él fue glorificado en cuanto resucitó. Él recibió ahí un cuerpo glorificado, ¿verdad? Su cuerpo fue glorificado en ese momento. Pero aquí está hablando de Jesús en vida. Dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido un glorificado. Pero ¿cómo no había venido el Espíritu Santo? Si cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él. Y podemos ver varias frases en el Antiguo Testamento, cuando los profetas profetizaban, dice, y el Espíritu Santo vino y profetizó. Dice, con Sansón, y el Espíritu Santo vino, y entonces Sansón agarró las fuerzas y las rompió, ¿verdad? Bueno, supuestamente, como nos lo ha explicado, ¿no? Ajá. Que antes venía el Espíritu Santo y se iba, no se quedaba en ellos. Sí. Entonces, cuando pasó lo mismo cuando estaba Jesús. Sí. El Espíritu Santo todavía no estaba, ahora sí que en las personas. Hasta que Él murió, fue recibido arriba. Entonces el Padre y el Hijo mandaron al Espíritu Santo, y es el que mora en nosotros. Así es, ¿verdad? Ahora es un tutor para nosotros, como un consolador para nosotros. Es nuestro ayudador ahora. Esas son funciones que el Espíritu Santo no tenía antes y que ahora las tiene nosotros, los cristianos, dentro de nosotros, morando en nosotros. Por eso no hay un motivo, no hay una razón, no hay una justificación para el pecado en el cristiano. Pecamos porque cedemos. Como dice un himno, ceder es pecar, ¿verdad? Más fácil sería luchante triunfal. Como el escritor de Hebreos, hermanos, porque aún no habéis combatido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Nosotros tenemos todas las herramientas para vivir la vida en santidad. Nuestro problema radica en que cedemos a las tentaciones de nuestra carne. El enemigo ocupa nuestros deseos carnales para traernos cuestiones que puedan incitar nuestros deseos. ¿Para qué? Para que nosotros pequemos. Por eso Juan, entendamos esto, un cristiano, su vida de un verdadero cristiano no es pecar continuamente. Debe ser la excepción a la regla.
un cristiano que peca y no está avanzando en la santidad, entonces hay que analizar qué está pasando. O no es cristiano, o tiene su vida espiritual totalmente descuidada. Por eso el apóstol Juan dice: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero fíjense y analicemos la frase: si alguno hubiere. ¿Qué significa eso? Se supone que ya no debemos de pecar, ya no tenemos que hacer esas cosas, ¿no? Pero si pecamos, si alguno hubiere pecado, si alguno hubiere, en el tiempo en que está el verbo está señalando, hagan de cuenta como si hubiéramos varias gentes aquí, ¿verdad? Y uno cometió un pecado. uno fue el que se descarriló. Uno fue el que se dio. Pero ese uno fue, o sea, de ese. Entonces, es lo que dice Juan: si alguno hubiera pecado. O sea, ¿qué quiere decir? Que el cristiano difícilmente tendría que pecar. Ese es el deber ser de un cristiano. No pecar, porque la simiente de Dios está en él. Ahora, ¿qué es eso? El Espíritu Santo habitando en nosotros. El poder de Dios está en nosotros. Yo no necesito, y es lo que hemos a veces malentendido, yo no necesito recibir el poder de Dios. Yo ya lo tengo. Porque el Espíritu de Dios está morando en mí. Y el Espíritu de Dios no puede decir: a ver, mi poder se queda afuera y yo entro. No puedo. Él no puede deshacerse de su propio poder. Entonces, paz. ¿Qué pasa? Cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros, el poder de Dios está en nosotros. Entonces nuestra vida debería de ser una vida dinámica espiritualmente, de crecimiento espiritual, de santidad. Por eso dijo Jesús en el pasaje que leímos: de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué no estoy sintiendo esa satisfacción en Cristo Jesús? Si esos ríos, de eso es a lo que se refiere la palabra del Señor, esos ríos que van a calmar mi sed continua. Si usted tiene sed ahorita y tiene un garrafón aquí lleno de agua, y dice: tengo sed. Ay, ¿qué sed tengo? ¿Y por qué no agarras el garrafón? Es que tengo sed. Sí, pero tienes el agua ahí, ¿por qué no la agarras? Lo mismo sucede en el cristiano. ¿Por qué no está agarrando el cristiano el agua que el Espíritu de Dios está hablando? Otra vez, volvemos a lo mismo, porque no se está ocupando en las cosas de Dios. No está ocupado en las cosas de Dios. Por eso Pablo le habla a la iglesia de Filipenses y le dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Esas son las aguas espirituales que sacian tu sed y puedes vivir esa vida plena en Dios. La vida de un cristiano, repetimos, hermano, no debe de ser un marcado continuo de pecado, debe de ser una excepción que caigamos. Man, llevaba un mes sin pecar y se me chispó y pequé. Okay. Pero hermano, llevaba un día sin pecar y pequé. O sea, espérame. Y el otro día llevaba ya un día, hermano, ya llevaba 24 horas y volví a pecar. No, pues hermano, pues ¿cómo? ¿Verdad? Es que, pastor, que el diablo mentiroso me drogó. Sí, seguramente el diablo sacó la jeringa y te la inyectó, ¿verdad? O sea, no seas burrito. El pecaste fuiste tú. Que el diablo haya incitado por algunas cuestiones y te haya incitado por medio de amigos y todo, y haya movido a gente para incitarte a eso, ok, pero el que lo hizo eres tú, no el diablo. Así que el culpable eres tú. Y así es cada uno de nosotros, hermano. Cuando nosotros cedemos a una tentación, el culpable somos nosotros. Y ya no debiera de ser. Por eso dice, les repito, dice el apóstol Juan: el que es de Dios no peca, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. ¿A qué se refiere Juan ahí? A practicar el pecado. Allá que sea algo
rutinario en mi vida. Eso no puede ser en un cristiano. Yo no puedo estar una semana así, una semana peco, y a la otra semana peco, y a la otra debe ceder. Mi vida debe de tenderse hacia ¿qué? Hacia anhelar la santidad de Dios. Y lo puedo vivir porque está el poder de Dios a mi disposición. Es el Espíritu de Dios morando en nosotros. Por eso Pablo, precisamente por eso, vean cómo va encajando toda la Escritura. Dice, no contristen al Espíritu Santo. Porque si lo contristamos a través de nuestra vida de pecado, es el único poder que tenemos para vivir una vida llena de gozo, de paz, de amor y de victoria en el cristianismo. Ese es el agua vida para nosotros ahorita. El Espíritu Santo habitando por la fe en nosotros, gracias a Cristo Jesús, gracias a su obra maravillosa en nosotros. Hoy el Espíritu de Dios está en nosotros y hoy no solo tenemos el agua, tenemos la fuente misma del agua. Tenemos el manantial dentro de nosotros. Podemos beber de esa agua cuantas veces queramos. El problema es que no queremos beber. Como decían de un mendigo que se murió de hambre, ¿verdad? Cuando fueron a sacarlo los médicos y todo, encontraron que su colchón estaba tapizado de dinero y nunca lo utilizó. Nunca lo utilizó, tenía un dineral, pero nunca lo utilizó. Porque era un avaro. Quería dinero más y más. ¿Verdad? En vez de comprar su comida, en vez de comer, Pero él tenía para proveer su necesidad y no lo quiso. ¿Qué pasa con el cristiano? Tiene para vivir esa vida de victoria, para vivir esa vida de gozo, para vivir esa vida de paz, para vivir esa vida victoriosa en Cristo Jesús, y rechaza esa victoria por no ir a la cruz y morir ahí con Cristo. No lo tiene. Eso es lo que nos pasa hoy en día. Por eso hoy el cristianismo tiene tan poca fuerza, porque no se predica mueran a ustedes mismos y vivan para Cristo. Tenemos que dejar que nuestra carne, tenerla como si ya estuviera crucificada juntamente con Cristo. ¿Qué pasa cuando crucificaban a alguien? ¿Él podía bajar cuando se le pegara su gana? ¿No? La carne ya no podía hacer nada ahí, ¿verdad? Nada. No puede menearse, no puede nada. Por eso es la semejanza. Crucificados. Lleven su cruz y crucifiquen su carne. Néguense a sí mismo, ¿verdad? Tengo una duda. ¿Cuál duda? A ver, dime. ¿Los mormones son buenos o son malos? Bueno, esa te la aclaro al final de la clase. El llamado, ¿verdad? En el último libro de la Biblia, Apocalipsis 21:6. No me recuerden, porfis, porque si no se me va la vida. Sí. Apocalipsis 21:6. Listo. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Ahí está, ¿verdad? Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. 21:6. Apocalipsis 22:17. Yo Jesús he enviado mi ángel. 22:17. Dije 22:7, no, perdón, 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, digan, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ahí está. El que tiene sed, venga. Venga. Acerquémonos al Señor, hermanos. Acerquémonos a Cristo. Acerquémonos a Él y nuestra sed será saciada. Él es la fuente de agua viva, el manantial más fresco, más rico, más exquisito que puede haber es Él. Y la invitación es vengan, vengan. Como si Jesús dijera, vengan, vengan. Nos está haciendo una invitación, nada más, vengan. Es como si estuviera diciendo, vengan, vengan. ¿Verdad? Esa es la invitación del Señor. Y tome del agua de la vida gratuitamente, sin costarte nada.
lo único que tienes que hacer es venir. Ven en oración, ven en meditación de la palabra y vas a recibir esa agua que saciará tu sed. La oferta ahí está, ¿verdad? Entonces vemos que Jesús no le estaba trayendo cosas desconocidas, sino que le estaba trayendo a la luz de su gran necesidad, ¿verdad? Con cosas que ella entendería por el Antiguo Testamento, ¿sí? Y ahora sí, vamos a ver la palabra si conociereis. ¿Qué quiere decir eso, si conociereis? El griego aquí utilizado es oída, casi como oído, igualito nada más que con al final, oída. ¿Griego? Es la palabra griega, oída, que dice conocer mediante percepción. Se traduce con el verbo saber en la mayor parte de pasajes en que aparecen. Y me traigo ahí varios. En este último versículo de la observación de Pilato, aseguradlo como sabéis. Todos estos casos en Mateo, con mucho más en el resto, ¿verdad?, hablan de esto. Entonces es conocer mediante percepción. O sea, si conociereis, Jesús le está diciendo. O sea, conoce mediante percepción. ¿Qué es la percepción? La percepción se define como el proceso cognoscitivo, o sea, de conocimiento, a través del cual las personas son capaces de comprender su entorno y actuar en consecuencia a los impulsos que reciben. Se trata de entender y organizar los estímulos generados por el ambiente y darles un sentido. De este modo, lo siguiente que hará el individuo será enviar una respuesta en consecuencia. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Conocer mediante los sentidos. Yo estoy viendo, ¿verdad?, que arde un fuego y que se está consumiendo una casa. Y mediante los sentidos estoy viendo y estoy percibiendo lo que está pasando y está sucediendo. ¿Sí? Ya es un conocimiento mediante percepción. ¿Sí? Estoy percibiendo y estoy adquiriendo un conocimiento. Entonces es lo que le estaba diciendo Jesús: si conocieres no mediante sino mediante ese análisis de acá, de estar viendo lo que está sucediendo, lo que está plasmando, poniendo atención a lo que está sucediendo. Sí, Jesús le estaba llamando a poner atención precisamente a eso, ¿verdad? Entonces, sacado esto, podemos ver que el hombre no tiene percepción. El problema del hombre no es que no conozca a Dios, sino que no lo conoce con percepción. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios 2:14. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no les puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Otra vez. Pero el hombre natural no ¿qué? No conoce. No ¿qué? Pero el hombre natural no percibe. No percibe las cosas. No percibe esa parte de su espera. Está bloqueada, no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque para él son locuras. ¿Por qué? No la puede entender. Porque no las puede entender. ¿Y por qué? Dice, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ya vieron cómo este pasaje va en un progresivo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para él son locura. ¿Pero por qué? Porque no las puede entender. ¿Pero por qué no las puede entender? Porque se han de discernir espiritualmente. No son plasmaciones diferentes. Pablo va llevando a la gente, ¿verdad?, a un nivel, o sea, que el hombre no percibe. ¿Por qué no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios? Porque para él son locura. ¿Pero por qué son locura? Porque no las puede entender. ¿Pero por qué no las puede entender? Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí? Eso es lo que Pablo está llamando ahí. El guión hasta llegar al final de la raíz real del problema del hombre. ¿Cuál es el problema real del hombre?
Lo espiritual. Lo espiritual. De lo espiritual. ¿Sí? Fíjense, esto, porque al estarlo analizando, me llevó a ver las diferentes versiones y estar viendo, porque me llamó esa palabra percepción, ¿no? Y ahorita que Dios me hizo ver esto, de cómo va hilado todo hasta llegar a la cuestión del discernimiento espiritual. Fíjense cómo lo traduce la Peshita, la versión Peshita. 1 Corintios 2:14, el mismo, ¿no? Porque el hombre que está en el alma no acepta las cosas espirituales porque le son locura, pues no es capaz de comprenderlas porque han de discernirse por medio del espíritu. Mismo nada más que Más reducido. Sí, más reducido, y porque la Reina Valera dice el hombre natural, ¿verdad? Y aquí en la Peshita dice porque el hombre que está en el alma. ¿Por qué el hombre está en el alma? Porque están las cosas más bien de la carne, de las cosas de en lo que se ve, en lo que estamos viendo acá, pero no percibimos lo espiritual. Porque su espíritu está, En las cosas su espíritu está, material, ¿no? no, su espíritu está. ¿Qué hizo el pecado? La paga del pecado es muerte. Entonces su espíritu está muerto. Por eso no puede discernirlas espiritualmente, porque su espíritu está muerto. ¿Sí? El pecado fue lo que trajo en primer lugar muerte espiritual. Es una de las consecuencias del pecado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque dice, después dice el 15, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Así es. Pero él no es juzgado de nadie, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén. El espiritual, ¿verdad? El que ha nacido realmente de nuevo. ¿Y por qué no hay quien lo juzgue? Porque él ya fue juzgado en la cruz del Calvario juntamente con Cristo. Cuando yo recibí a Cristo, él pagó por mí. Entonces yo ya no puedo ser juzgado. No. Y el hombre espiritual, entonces ¿por qué? ¿Por qué es espiritual? Porque no aceptó a Cristo, porque Cristo murió por él. Así es. Y su espíritu a la hora que él lo recibe. Antes de que le reciba. Pero Efesios 2:1. No sé. Digo yo no sé. Efesios 2:1. Digo yo no sé. Hay que buscarlo. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios. Dice, Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Bien, muertos. Muertos. En vuestros delitos y pecados. Sí, espiritualmente muertos. Totalmente entregados al pecado. Pero ¿qué pasó? Y Él os dio vida. Ahí está. Ahí está lo que sucedió en realidad. Ahora ¿por qué yo puedo ver mi necesidad de salvación? Porque Él me dio vida. La regeneración, el nuevo nacimiento, no viene después del arrepentimiento y de creer. Viene antes. Porque Dios me tiene que dar vida para poder entender y percibir la necesidad del Salvador. Él me dio vida cuando estaba muerto. A ver, vaya a un panteón y dígale a un muerto, ¿cuánto es 2 más 2? Oye, contéstame, ¿cuánto es 2 más 2? Oye, te voy a dar una fortuna si me contestas. ¿Va a reaccionar el muerto? No, porque está bien muerto. No, muerto. Oye, moriste de esta enfermedad, ya tengo la cura. Mírala, tómala. Esta es la cura para ti. Esto te va a salvar. ¿Va a hacer algo el muerto? No. Por lo tanto, de nada sirve, hermanos, eso es lo que tenemos que ver. Nada más hablar la palabra por hablarla. El poder de Dios tiene que actuar en la gente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él actuó primeramente en nosotros. Ojo, el hombre puede hacer cosas morales. O sea, puede hacer bien al prójimo. Pero lo que no puede hacer el hombre es glorificar a Dios con lo que hace.
el hombre sin Cristo. El problema entonces radica allí, que el pecado mató esa parte que al hombre le permite glorificar a Dios con sus acciones. Así la mujer samaritana no podía percibir que hablaba con la misma palabra de Dios, con el mismo logos de Dios, que enfrente tenía a la revelación de Dios mismo, ¿verdad? A Dios mismo estando ahí, a Emmanuel, Dios con nosotros. Y allí mismo poder recibir ese poder para tener vida eterna, que es lo que le estaba diciendo Jesús. Así es la naturaleza del pecado. Anula nuestra percepción y anula la verdadera comunión con Dios. Por eso Pablo dice, ¿verdad?, que estudiemos la palabra para que no andemos como niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, ¿verdad? La verdadera comunión con Dios. Tenemos que tener, dice Pablo, los sentidos ejercitados, o sea, hablando de la percepción. ¿Sí? ¿Cómo voy a ejercitar los sentidos? Con las pesas, aquí, ¿verdad? Con la palabra, meditándola, haciendo ese ejercicio de meditarla. Y oración, ¿verdad? Y entonces voy a tener los suficientes músculos para aguantar los embates, para poder levantar la espada del Espíritu y el escudo de la fe cuando venga el enemigo a atacarme, ¿verdad? Y tener la coraza de justicia y el yelmo de la salvación. ¿Por qué Pablo pone, y esto no viene aquí en el estudio, en primer lugar de la armadura de Dios el yelmo de la salvación? Si el yelmo era lo último que se ponía un guerrero. ¿Por qué es la salvación? Porque está en el corazón. No, el yelmo va aquí en la cabeza, no en el corazón. Acá. Porque es el principal punto de ataque del enemigo. La salvación. La salvación. Y acá. No, mira, ya caíste otra vez. Mira, ya hiciste esto. Es el acusador aquí. Mira, aquel hermano ya te hizo esto, ¿para qué sigues? Mira, aquel ya, ¿para qué? Mira, que ya, mira, el maestro es todo un defectuoso, no sabe ni enseñar bien y todo. Y ahí está el enemigo, y va dañando nuestro proceso por eso Pablo dice, ponte el yelmo de la salvación en primer lugar. Lo primerito que te tienes que poner. Diferencia de una secuencia normal de un soldado romano. A lo último se ponía el yelmo. Pero Pablo dice, lo primerito que te tienes que poner es el yelmo de la salvación. Que entiendas que Dios ya te salvó. Y que cualquier pensamiento que venga, te tienes que poner eso. ¿Realmente naciste de nuevo? Sí. Entonces, si realmente nací de nuevo, me pongo el yelmo de la salvación. Y aunque el diablo venga, dice, no sirves para nada. ¿Verdad? Mira, ya le fallaste a Dios. Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Mis pecados han sido perdonados. Y yo he sido lavado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Verdad? Y ahí viene la palabra. ¿Sí? Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. ¿Zacarías? No, Isaías. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. 1 y 2. Sí. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Dónde va? ¿Qué entienden aquí, hermanos? Isaías 2. Fíjense cómo lo dice la versión Dios habla hoy, me gustó. El poder del Señor no ha disminuido como para no poder salvar, ni Él se ha vuelto tan sordo como para no poder oír. Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír.
Esto es un llamado también para nosotros, ¿no? Como cristianos. Este era el pueblo de Dios, le está hablando del pueblo de Dios, no está hablando de una nación pagana, está hablando del pueblo de Israel. ¿Sí? Y nuestros pecados a veces bloquean nuestra comunión con el Señor. Si no confesamos nuestro pecado y nos apartamos, ese bloque va a estar ahí. Cuando hablando Pablo con lo de la pareja, ¿verdad? Que le dice al marido que si mientras no se reconcilie con su mujer, dice, para que no sean estorbadas vuestras oraciones. O sea que el pecado estorba mis oraciones. Y ahora sí podemos ver Hebreos, ¿verdad? Cuando dice, sin santidad nadie verá al Señor. Yo quiero ver al Señor sobre mi vida, yo quiero ver al Señor sobre mi familia, yo quiero ver al Señor sobre mi hogar, yo quiero ver al Señor sobre mis padres, sobre mis hijos, sobre, no sé, ¿verdad? Yo quiero ver al Señor, pero ¿cómo quieres verlo si no estás viviendo en santidad? ¿Cómo quieres verlo si no estás viviendo en la comunión que Él pide? Sin santidad nadie le verá. No hay nadie que le pueda ver sin la santidad. Esa es la referencia para nosotros como cristianos. Si yo quiero ver a Dios, tengo que vivir en santidad. La presencia de Dios en mi vida es fundamental. Eso lo entendió Moisés, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel se rebela, ya Dios dice, bueno, que ya iban a entrar a la tierra prometida, ¿no? Y le dice a Dios, que pasen. Y mi promesa la voy a cumplir, van a conquistar esa tierra, pero mi presencia no va a ir con ellos, no va a ir con ustedes. Y Moisés que dice, no Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, déjanos en el desierto. Déjanos aquí. Preferimos estar en el desierto con tu presencia que conquistar esas tierras sin tu presencia. Esa es la diferencia. Yo como casi nada. No, casi nada, ¿no? Yo como cristiano, ¿qué quiero? ¿Que Dios cumpla sus promesas nada más? ¿O quiero que la cumpla con su presencia? Esa es la parte fundamental, ¿no? ¿Cómo quiero que Dios cumpla las promesas? ¿La quiero nada más que las cumpla? Que Dios me diga, no, sí, pues sí, ya te dije que sí se va a hacer. Ve, pero yo no voy a estar ahí. O quiero que se cumpla como Moisés, ¿no? Señor, prefiero perder esa promesa, prefiero no entrar en la tierra prometida, prefiero morirme en el desierto, que pero no salir de tu presencia. Pero no salir de tu presencia, ¿verdad? Ahora dice el Señor Jesús, ¿verdad? Y aquí en estas palabras del Señor, si conocieres, y luego dice, ¿y quién es el que te dice? Y luego, tú le pedirías. Fíjense la continuación. Si conocieres, ¿y quién es el que te dice? Tú le pedirías. Si ponemos atención y de acuerdo a lo expuesto anteriormente, aquí el Señor Jesucristo está hablando de que para poder pedir, primero tenemos que percibir. Y para percibir necesitamos la obra de Dios en nosotros, el nuevo nacimiento. Si conocieras, o sea, si tuvieras esa capacidad de conocer y pudieras mirar a mí, ¿quién es el que te está diciendo? Tú le pedirías. Fíjense que el pediría no va al principio, va hasta el final. Ese es el orden que Jesús nos está enseñando, ¿sí? Que si Dios no obra en nosotros no podemos percibir. Y si no podemos percibir, no podemos ver en Cristo nuestra salvación. Y si no podemos ver en Cristo nuestra salvación, no hay nuevo nacimiento. Estamos bien muertos. Estamos bien pelados, ¿verdad? Esa es la parte que necesitamos ver. Pues bueno, nos chutamos una clase con el puro versículo 10, pero estuvo, gracias, muy bonito. Me gustó. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Pregunta? Pues está bien. Nomás lo único que hay que pensar si estamos vivos o estamos muertos todavía. Esa es la pregunta. Y que también Eso es lo único que es una pregunta muy buena. No, pues es que hay que orar, no nada más orar, sino que leer y meditar. Amén. Para que así la oración tenga respuesta, ¿no? Amén. Amén, ¿verdad? Para que Dios obre en nosotros. ¿Y cómo debemos de orar? Acuérdense siempre, con una actitud de humildad, de dependencia y de necesidad del Señor.
Reconociendo que le sí. vamos a pedir y le vamos a decir y le vamos a... Y, le estamos Le perdiendo. pedimos mucho y dice, pues no, Dios no me contesta, le pido y no me contesta, pero no leo y no medito. Así es. Entonces de nada me sirve que ore y ore y ore. Si primero Es ore, no llore y llore. ore y ore. Llore y llore, cuidado, se ponen a llorar. No, pero sí, yo necesito conocer la palabra de Dios para poder orar conforme a la voluntad de Dios. Y si yo oro conforme a la voluntad de Dios, ¿qué dice la palabra? Lo que yo pida será hecho. Yo ahí tengo la palabra de Dios. Tengo que conocer qué es lo que Dios quiere, cómo tengo que orar, cómo tengo que pedir. Ahí Pedir está. y recibir, tocar y se abrirán. Así es. ¿Ven? Por ejemplo, que vi un WhatsApp ahí que llegó, Ajá. que Erika decía que no se puede orar por una persona que no es cristiana. ¿Por qué Ah, puso es- eso? Por la contestación que yo le puse, le pregunté que si era cristiana. Y yo creo malentendió, o sea que... Pero ya luego me Por eso dijo que le está preguntando si era cristiana que- o no, ¿no? Ajá. Bueno, eso se... Pero pues ella yo se no molestó, sabía, ¿no? yo no sabía que no se podía orar Era por los una persona cristianos, cristiana. porque no eran cristianos. Ahí hay algo que debemos de entender también, y eso bueno, también lo vamos a tratar en su tiempo. A mí me llama la atención. Bueno, voy a cortarlo del internet ahorita, porque ya esto no sale en el internet. Nuestra necesidad más grande, ¿cuál debe ser, hermanos? Nuestra necesidad más grande debe de ser que las almas se salven. Y voy a terminar.